Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Parto de la base que una parte de los asistentes probablemente no conozca en su profundidad la dimensión del concepto de asamblea constituyente y las múltiples miradas que se pueden tener para abordarlo. Y ustedes entenderán que en 25 minutos no se puede hacer eso. O sea, podemos hacer un magíster, un doctorado y este tema habrá que seguir estudiándolo. Primero porque no hay una fórmula mágica ni un modelo a imitar. Esto tenemos que construirlo nosotros, los chilenos y las chilenas, de acuerdo con nuestra historia, las correlaciones de fuerza que se ven en Chile. Y además porque se puede hablar de esto desde la óptica jurídica, que es lo que la derecha normalmente quiere hacer, las clases dominantes, de la óptica económica, de la óptica de la antropología, de la ética o de la historia. De manera que intentaré abordarlo de tal manera de abrir la ventana sobre lo complejo que es el tema, pero a nuestro entender se trata de que es posible, es necesario, es justo y para ello tenemos que luchar. No nos va a caer del cielo un logro de esta magnitud. Desde la óptica jurídica, para empezar por una parte pesada, el concepto que está de por medio del concepto de la autodeterminación de los pueblos. El principio de autodeterminación de los pueblos es el que rige el sistema de Naciones Unidas. Y los dos principales instrumentos internacionales que rigen las relaciones entre los estados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre del año 66, hace no mucho tiempo, gobernaba en Chile Frei Montalva. En esa época se aprobaron en una misma asamblea estos dos instrumentos. Y en el artículo 1, común a ambos instrumentos, en la misma redacción, se establece que las relaciones internacionales se rigen por el principio de autodeterminación de los pueblos. Lo que un buen chileno es que nosotros tenemos derecho a decir qué queremos para Chile, y todas las chilenas y todos los chilenos podemos opinar, incidir, intervenir en esa decisión. Suena bonito, pero insisto, esta es la óptica jurídica del problema. Sin embargo, en Chile ese principio aceptado y firmado por el Estado chileno es letra muerta. Nosotros no nos autodeterminamos. Nadie que esté en esta sala puede hacer lo que quiere. Desde que nacemos, vamos a la escuela, nos sacan un RUT, nuestros padres nos bautizan, o no nos bautizan, nos inscriben en el registro civil, entras a la escuela, firmas papeles, te endeudas, entras a la universidad, te casas, tienes hijos, te contratan, te despiden del trabajo, jubilas, te enfermas y te mueres, y te meten en un ataúd y te meten una pala de tierra encima del ataúd, y todo ese proceso tiene que ver con la constitución política del Estado. Nadie puede decir, no, yo soy libre, me puedo terminar por mi cuenta porque mi papá tiene plata o es influyente. Un momentito. Llega el momento en que sus actos están determinados por la constitución política del Estado. Y según el grado de autoritarismo que hay en la sociedad, más allá de la constitución, la ley dominante te puede imponer condiciones brutales. Por ejemplo, el hecho de que el Mercurio y la Tercera controlan el 95% de los medios de comunicación escritos. No es algo que esté en la Constitución, pero es una determinante. De manera que hay ahí un escaso albedrío de las personas y una limitante en la construcción de nuestro propio destino como individuos, como familia y como sociedad, como pueblo. Pero también habría que ver
la óptica histórica. Porque el argumento, este movimiento lleva muchos años y ha cobrado cierta organicidad en los últimos 10 años. Y en múltiples foros, aquí estuve hace un par de años, no en este mismo local, pero en esta universidad, en múltiples foros, la gente más de derecha, más conservadora, nos dice: pero ustedes tienen razón, lo que ustedes plantean es idealista, son buenas intenciones, pero ¿para qué estamos con cuestiones si la Constitución de Pinochet está funcionando, está vigente? Ya llevamos 30 años, mucho trabajo desarmar eso. Bueno, nosotros partimos de la base que esa no es una constitución, es un bando militar. Lo firma Matei, Merino, Mendoza y Pinochet. Entonces carece de toda legitimidad de origen, y por ese solo hecho, aunque suene medio leído el argumento, por ese solo hecho ya no deberíamos acatarlo, ya estaríamos en pie de cambiar esa constitución. Yo estoy mirando esta sala, me parece que el 95% de los asistentes a esta sala no hayan nacido en el año 80. Y ustedes tienen que acatar la Constitución del 80, ustedes, vuestros hijos y vuestros nietos, y vuestros bisnietos, van a tener que acatarla, porque no se puede cambiar, según la Constitución. Entonces, ¿por qué, si rige el principio de autodeterminación y cada uno de nosotros puede determinar su propio destino, ¿por qué tiene que vivir amarrado a una Constitución que hicieron que firmaron 4 generales? La redactó Guzmán y otros fundamentalistas, integristas, tipos muy reaccionarios. Pero ¿por qué ustedes tendrían que acatar eso? ¿Y por qué vuestros hijos tendrían que acatarlo? Hay un principio que emana de la Revolución Francesa, pero lo que en Chile lo conocemos a través de la Aurora de Chile, Camilo Enríquez, del cura Camilo Enríquez, que dice que ninguna generación puede imponerle a las futuras generaciones la carta fundamental que ha de normar la vida en sociedad. Es decir, nosotros tenemos derecho a redactar la propia constitución política del Estado, y nuestros hijos también tienen derecho. Las constituciones modernas, las asambleas constituyentes modernas, al término del primer artículo transitorio, dicen: esta constitución estará vigente hasta que la asamblea constituyente la modifique total o parcialmente en un plazo de 20 años o en el momento en que el pueblo lo estime conveniente. O sea, en cualquier momento el pueblo puede convocar una asamblea constituyente, sea el gobierno que haya, la constitución que haya, la ley que haya, el pueblo está, la voluntad del pueblo es anterior al Estado. No hay que pedirle permiso al presidente Piñera ni a los actuales diputados y senadores. Desde el punto de vista del concepto, nosotros los que estamos en esta sala somos el poder constituyente originario, así nos llamamos, poder constituyente originario. Y el poder constituyente originario está integrado por todos los pueblos de Chile, los descendientes de mapuche, de aymara, de quechua, de árabes, de alemanes, de italianos, todas las chilenas, todos los chilenos viviendo en Chile o fuera de Chile, hay más de 1 millón fuera de Chile, deberíamos poder decidir qué constitución queremos. Pero, como estos 4 señores, la palabra señor es muy dulce porque tienen cada uno un prontuario criminal impresionante, y para qué decir el coeficiente intelectual. Eso no deja de ser. Chile es un país que ha dado grandes lumbreras en el mundo de sabiduría, de científicos, de intelectuales, de humanistas, de filósofos. Tuvimos a Neruda, a Mistral, a pensadores de marca. Bueno, aquí ustedes estuvieron a Enrique Molina, y sin embargo los destinos de Chile están normados por la constitución de estos brutos. Entonces, no es cierto que para hacer una asamblea constituyente tengamos que aplicar la constitución anterior. Primero porque la constitución anterior, para decir la de Pinochet, es ilegítima, no es válida. Todo lo que emane de eso está podrido. Puede que la acatemos. La acatamos, por cierto. Si usted va manejando en la calle hay luz roja y va manejando, usted frena, ¿verdad? Frena, porque la luz roja le dice: un momentito, van a pasar ahora los peatones. Y si no frena, pueden atropellarlo a usted
chocarle el auto, etc. Usted acepta la norma, pero tiene que presumir que esa norma la estableció una autoridad legítima, que usted eligió. Y además de eso, la norma tiene que ser buena. La acepta porque es buena para usted, para su salud, para los vecinos, para los peatones, para los demás automóviles. Pero si en el caso que estamos tratando, la norma es mala, va contra los intereses de los chilenos y fue impuesta por 4 bandidos, obviamente que no hay punto que sostenga la obediencia a esa norma. Y en este caso, no es que a nosotros se nos haya ocurrido. Ya cité a Camilo Enrique, pero podría citar a Francisco de Miranda, a la Logia La Autorina, a Hernando Ojina, a Manuel Rodríguez, a José Miguel Carrera, a Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena dirigía una revista que se llamaba Asamblea Constituyente. Y con esa revista apoyó la rebelión de los mates y los gallos. Para los que no conozcan la historia acá, y con el perdón del experto, la insurrección armada en Copiapó y Coquimbo, que encabezó Pedro Pablo Muñoz, y que se opuso a Santiago militarmente. El ejército mandó tropas y en el primer combate los insurrectos de Coquimbo y Copiapó derrotaron al ejército chileno en la batalla de los Loros, y ellos llamaron a una asamblea constituyente, eligieron con voto universal a su intendente, a Pedro Pablo Muñoz, por eso la calle principal de La Serena lleva su nombre. Después fueron aplastados, pero el polvorín que despertó la revolución de los mates y los gallos, que se llamó Revolución Constituyente, porque era para establecer un poder constituyente originario, como el que hay en esta sala, significó un terremoto político en Chile. A raíz de eso surgió después el Partido Radical, y en el 25 los generales, los militares jóvenes, el Comité Militar Revolucionario, derrocaron al general Altamirano, a la primera junta militar, traen de vuelta a Arturo Alessandri, y en el documento público en que le entregan el mando a Arturo Alessandri le dicen: usted tiene que hacer una asamblea constituyente. Lo propone el ejército. Entonces esta cuestión no es que la propuso ni Carlos Marx, ni Fidel Castro, ni Mao Zedong. Esto está en la mamadera de la revolución chilena. Pero más que en la mamadera de la revolución, llamemos así, anti-española, o anti-inglesa, o anti-norteamericana, en el año 1980, cuando Pinochet nos impone esta constitución, para dar una apariencia de que esta constitución estaba en debate, citó un acto en el Teatro Caupolicán, autorizó un acto en el Teatro Caupolicán. Y ahí, entre todos los que estábamos por el no, había que ver quién hablaba. Imagínense el año siguiente hablar en público contra la dictadura. Bueno, ahí se decidió que fuera Frei, que no es santo de mi devoción, me encarceló cuando yo era dirigente estudiantil y hizo un par de masacres. Yo siempre estuve en la oposición dura a Frei Montalva. Mi generación fue tenazmente opositora a Frei Montalva. Pero este caballero, a nombre de todos los antipinochetistas, llamó a una asamblea constituyente. El requisito a la caída de Pinochet: tiene que haber una asamblea constituyente para que redacte una constitución que refleje la voluntad de todas las chilenas y todos los chilenos. Y todas las fuerzas, no puedo entrar en detalle ahora, pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Partido Comunista, el Partido Radical, la masonería, todos los que hicieron alguna acción, algún planteamiento antipinochetista, se comprometieron con la Asamblea Constituyente. Y ustedes tienen un ejemplo muy importante acá, que es Manuel Sangüesa Cruz, era decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, cuando yo estudiaba acá. Fui secretario general de la Federación de Estudiantes cuando Luciano Cruz era presidente. Y por lo tanto, a don Manuel Sangüesa le tomábamos la facultad, lo molestamos harto. Sin embargo, él en dictadura levantó la bandera de la Asamblea Constituyente con el grupo Los 24, donde estaba incluso Silva Sima, Jorge Mario Quincio, que aún vive, y Patricio Elwin. No eran 24, se llamaba el grupo Los 24, pero eran los juristas que podían andar por la calle sin que le pegaran un balazo. Yo estaba clandestino y no podía hacer eso, pero esos juristas, que no había ningún marxista-leninista entre ellos,
planteó que tenía que haber asamblea constituyente para reemplazar la de Pinochet. Bueno, todos me estarán preguntando, y antes que me lo pregunten a la hora del debate, yo me voy a poner el parche antes de la herida. Bueno, si estaban todos de acuerdo en la asamblea constituyente, ¿qué pasó el 11 de marzo del 90 entonces? ¿Por qué cuando llega Elwin fortalece la constitución de Pinochet y fortalece el modelo económico de Pinochet? En circunstancias que todos decíamos, se da Pinochet, se da la constitución de Pinochet y se da el modelo económico de Pinochet. Hasta Foxley, lo que ya es mucho decir, decía que el modelo económico era nefasto. Bueno, lo que pasó, algunos tendrán distintas lecturas, pero nuestra lectura es que nosotros no triunfamos. Los demócratas no triunfamos el 11 de marzo del 90. Íbamos a triunfar, estábamos avanzando como para derrocar la dictadura y hacer algo así como una ruptura democrática, una revolución democrática, para tomar el concepto del grupo que está formando Jackson ahora, una revolución democrática. No estábamos hablando del socialismo ni de la dictadura del proletariado, estábamos hablando de democratizar Chile, de democratizarlo. Para el común de los mortales en Chile hubo democracia más o menos, una democracia burguesa más o menos extendida entre 1958 y 1973. Cuando se va a Calderón y el campo, se dictan varias leyes democratizadoras que no puedo desagregar ahora, y eso genera un espacio en que la derecha queda reducida a un tercio del electorado, la derecha conservadores y liberales, e inmediatamente después viene una reforma agraria con Alessandri, una reforma agraria con Frey, una reforma agraria con Allende, un cambio del código laboral, una chilenización del cobre y una nacionalización del cobre. Es decir, en los pocos 15 años, en 190 años de vida republicana es muy poca cosa. Pero en esos pocos 15 años, y los que hemos recorrido varios países, aquilatamos las amplias libertades que teníamos hasta el 73, amplísimas libertades que habían en Chile, comparado con otros países de América Latina. En esos 15 años quedó claro que el planteamiento de la derecha, capitalista, liberal, no tiene asidero en la realidad chilena. El pueblo chileno no puede aceptar los planteamientos de la derecha. Y como la derecha no pudo soportar tantas libertades, tantos sindicatos, tanta huelga, tanto partido político que sacaba periódicos y tenía radio y salían a la calle y formaban cuadros políticos y venían los cubanos acá y los rusos y se hablaba de marxismo y esto y lo otro, el 66, fíjense bien ustedes, ahí sí que hay que ver que habían nacido ya. En el año 66, la derecha, el Partido Conservador y el Partido Liberal se disuelven y se forma el Partido Nacional a instancia de Onofre Jarpa. Y en los estatutos, en la fundación del Partido Nacional, es un documento extenso, pero yo lo voy a resumir, derechamente planteaban que esa democracia no era aceptable para las libertades según el Partido Nacional y que tenían que intervenir las Fuerzas Armadas y tenían que intervenir el empresariado y el empresariado tenía que ser la fuerza conductora de la sociedad. Era una abierta incitación al golpe de Estado. Esto fue el 66. El golpe de Estado fue el 11 de septiembre del 73 y el 13 de septiembre del 73, 2 días después, en pleno estado de sitio, con toque de queda, con total y absoluta censura de prensa, Sergio Onofre Jarpa lee una declaración pública, que tampoco la puedo citar, pero dice más o menos así: dado que las Fuerzas Armadas han derrocado a la dictadura comunista, el Partido Nacional considera que sus objetivos históricos se han cumplido y por lo tanto se disuelve. Y se disolvió. Lo que hay ahora es Renovación Nacional. El Partido Nacional que se creó para dar el golpe el 66, 2 días después que se da el golpe, se disuelve. ¿A dónde estoy apuntando? Estoy apuntando a que la élite rica, el 1%, el que controla el latifundio, la tierra, el comercio, la minería, esa élite subordinada a capital extranjero no puede permitir la extensión de las libertades burguesas. Es incompatible con su hegemonía. Y por lo tanto tienen que recurrir al golpe, imponen su modelo porque hay golpe, esto lo reconocen a la mano en su libro. O sea, sin golpe
no hay desnacionalización del cobre, sin golpe no hay AFP, sin golpe no hay la estructura tributaria que prácticamente hace que los empresarios no paguen tributo, sin golpe no hay los privilegios que tiene la cúpula militar, etcétera. Para que voy a seguir, ustedes son personas que ya eso lo entiendan. O sea, lo que hay en Chile es porque hubo bombardeo a la moneda, terrorismo de Estado, asesinatos y el apoyo del capital transnacional. Esto lo dijo el rector Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile, hace un par de años, el 2011, durante las manifestaciones estudiantiles. Él decía, si se lo hubiese preguntado a los académicos, a los alumnos, a los profesores, qué modelo de educación quisiéramos para Chile, jamás se habría aceptado la LOCE ni la ley. Pero eso vale para todo. Y por eso la élite que controla el país no puede aceptar la Asamblea Constituyente y se opone a machote. En varios debates estudiantiles aparece la idea, pero ¿por qué está hablando de Asamblea Constituyente Gómez? ¿Y por qué está hablando Girardi? ¿Y por qué habla de la Asamblea Constituyente? Hasta Bachelet hace pocos días dijo que no la descarta, ¿no? El peligro de que la Asamblea Constituyente sea hecha por la burguesía y que hagan una constitución más de derecha, ¿no? Me van a disculpar, yo diciendo eso. No hay ni una posibilidad que se haga con la Asamblea Constituyente, dada la hegemonía del 1%. Y la mejor prueba de ello es que el Mercurio nos ha dedicado 17 editoriales. 17. El domingo pasado, el antes pasado, en un mismo día nos dedicó 2 editoriales, fulminando la Asamblea Constituyente. No quieren saber nada, ni cambiar una coma de la Constitución. Distinto es políticos oportunistas que se suben al carro, porque ahora todo el mundo habla de Asamblea Constituyente, entonces gente que antes nos miraba por arriba del hombro y escupía contra la Constituyente, ahora dice que quiere la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Pero es una golondrina que no hace grano. Esos son los peones, las fichas, ¿no? Discos los le llaman, en el sentido que siguen al alero del sistema, pero que hacen críticas políticamente correctas, intrasistema. No tocan a las Fuerzas Armadas, no tocan al clero, no tocan a la AFP, no tocan a las transnacionales del cobre, sobre eso no se habla. Pero este grupo de políticos tradicionales que se dio vuelta la chaqueta a favor de la Asamblea Constituyente, cosa que para nosotros es buena, porque la Constituyente no la podemos hacer con el 7% de los chilenos, tenemos que hacerla con el 70% de los chilenos, no representa el poder dominante en Chile. El poder dominante en Chile no quiere nada. Yo creo que la mejor expresión de esto es Pérez Lloma. Es mejor porque él es rico, roba, está acusado por las comunidades ahí en la cuarta región, fue ministro de Defensa, fue ministro de Interior, es una figura del Estado, es una figura, símbolo. Y él, cuando el periodista le pregunta qué opina de la Asamblea Constituyente, él dice, no, nunca, por ningún motivo, jamás, en ninguna parte. Ese es el razonamiento. Ahora, tengo la obligación de señalar una contradicción, porque las cosas no son blanco y negro, y ojalá que aprovechemos que estamos en el alma mater para ver los claroscuros, los grises, los matices de las cosas. Porque a razón de que nos metimos mucho en las bases, trabajamos en muchas regiones, muchas universidades. Aquí en Concepción yo creo que hemos hecho unas 11 asambleas de este tipo. Bueno, al final la cuestión desde abajo brotó. Un punto importante fue cuando la gran logia masónica, el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Rivero, que es el actual gran maestro, con motivo de los 150 años de la masonería en presencia de Piñera, convoca abiertamente una asamblea constituyente, con un gran aplauso, una gran ovación y la gran sorpresa de Piñera, que estaba de todos colores, no hay nada que decir. Pero después viene un congreso del Partido Socialista, y las bases socialistas, cuando opinan en la base, son de izquierda. Otro cuento lo que pasa en la cúpula. Pero ahí acordaron una asamblea constituyente en 2 congresos. En el PPD, un Consejo Nacional acordó asamblea constituyente. En el Partido Radical, otro Consejo Nacional acordó asamblea constituyente. En la CUT, en la ANEF, que es el principal gremio de Chile, el Colegio de Profesores, incluso en el Congreso del Partido Comunista, que es un partido cuya cúpula ha sido bastante hostil con nosotros. Sin embargo, el Congreso del Partido Comunista se planteó asamblea constituyente.
y algunas figuras del Partido Comunista están apoyando efectivamente. Muchas gracias. Entonces, fue tanta la presión desde la base que en un determinado momento nosotros, como por molestar, así, por joder, como fue el ruido de sables, no sé si todos se acuerdan del año 25, cuando el Comité Militar Revolucionario va con sus sables al Parlamento y los señores senadores y diputados que en amplio número habían impedido las leyes reformistas de Arturo Alessandri las votaron en una semana, todas rápidamente. Bueno, aquí nosotros, por hacer ruido, no ruido de sables, sino el ruido de propaganda, propusimos una cuarta urna. Y no por ingenuos. Una cuarta urna implica modificar la Constitución, por lo tanto requiere 4/7 del actual Parlamento. Imposible. Pero por joder, tiramos un grupo de abogados nuestros, redactó el proyecto, lo presentó, y la gran sorpresa que tuvimos, esto fue en septiembre del año pasado, hace muy poquito, que 25 diputados y senadores dijeron que sí, que votaban a favor de una cuarta urna. 25 es nada, es una golondrina que no hace verano. Pero antes teníamos 0. Del 3 de septiembre al 9 de septiembre pasamos de 0 parlamentarios a 25 parlamentarios que dijeron sí a la constituyente. Sin embargo, ahora entro en esta sutileza, con la cual voy a terminar. Sin embargo, en enero del año 2012, hace apenas 18 meses o 17 meses, el senador Girardi, Escalona, Rossi, Lili Pérez, Horvat, había 4 de Renovación Nacional, Andrés Saldívar, propusieron un proyecto de ley para que 10 diputados y 10 senadores redacten la Constitución. Y el resultado de esa redacción la vota el Congreso Pleno. Seguramente ustedes no supieron de esta noticia. Yo voy a evocarla como eso del vaso medio lleno al vaso medio vacío. El vaso medio vacío primero. Cuando supimos esto, nosotros la sacamos toda la artillería y dijimos, esta es una chanchada, estos carajos lo que quieren es que el pueblo no redacte la Constitución y quieren discutir con la UDI, con Renovación Nacional y repartirse la carroña, ¿verdad?, el botín y dejar todo tal como está. Es una nueva Constitución a los gatos pardos. Y la condenamos enérgicamente. Incluso yo señalé en una entrevista televisiva de que esto es una inmoralidad. Dije, esto es una inmoralidad porque este es el poder legislativo que se arroga atribuciones que no tiene, están para legislar, no son poder constituyente originario. Y es tan inmoral, ¿por qué? Porque la Junta de Gobierno, cuando firmó la Constitución del 80, actuó como poder legislativo. O sea, el año 80 fue un poder legislativo de 4 personas y el año 2012 un poder legislativo de 150 personas. Cualitativamente es una inmoralidad. Esa fue nuestra actitud, condenar violentamente cualquier forma de cambiar la Constitución fuera de una asamblea constituyente. Para nosotros no hay otra vía. Los que digan que se puede, que hay distintas vías, están mintiendo. La única vía legítima, de acuerdo con lo que entendemos por la filosofía del derecho instalada después de la Revolución Francesa, o después de la reacción termidoriana por lo menos, de la que nosotros somos tributarios, es que el pueblo redacta la Constitución. Y el pueblo es este que está en esta sala, el poder constituyente originario. Nada que no sea el poder constituyente originario puede usurpar esa facultad. Bueno, el lado medio vacío del vaso. El lado medio lleno del vaso es que esa declaración nosotros la sacamos de internet, del boletín del Senado. Ni el Mercurio, ni la Tercera, ni la Cooperativa, ni la Biobío, ninguna radio, ningún diario, nadie publicó una coma de esta noticia. O sea, los que tienen el poder no querían ni siquiera oír hablar de cambiar la Constitución. Estos 19 parlamentarios oportunistas se pasaban de una actitud de no querer cambiar la Constitución a una actitud de decir, sí, queremos cambiarla, pero la cambiamos nosotros entre gallo y medianoche. Entonces, el lado medio vacío del vaso, claro, se van a pitutar ellos y van a conservar sus privilegios. Pero el lado medio lleno del vaso es que la
clase dominante o la élite dominante, ustedes como quieran llamarlo, no es el momento de hacer una discusión epistemológica acá. Los que mandan, la minoría rica, el 0,01%, no quiere cambiar la constitución, ni el binominal, ni nada. Y por lo tanto, como controlan férreamente los medios de prensa, esta noticia no se supo y probablemente muchos de ustedes la saben por primera vez. Entonces aquí estamos en una situación que no hay términos medios, aquí no cabe un alfiler. O es el pueblo el que decide, o los pueblos de Chile, o es la élite. ¿Y quiénes llegaron a diputados y a senadores en estos 22 años? Precisamente los más pobres. ¿Quién financia una campaña de 500 millones de pesos? Para ser senador por construcción usted necesita por lo menos 2.000 millones de pesos. ¿Hay alguien en esta sala que tenga ahorritos en un chanchito ahí como para financiarse una campaña así? Entonces, no se le puede proveer a este parlamento binominal, hecho con una ley tramposa, que él nos regale la nueva constitución. No hay ninguna razón para que abdiquemos de nuestro derecho, de todos los que estamos en esta sala, a redactar nosotros la constitución y terminar con la vergüenza para Chile, que son la constitución, las 13 leyes orgánicas constitucionales que pesan más que la constitución, porque ahí está la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de la municipalidad, el sistema electoral, la LOCE, etcétera, la legisladora, y las 120 leyes secretas que están ahí haciéndose la escucha, pero están. Todos los que estamos aquí que tenemos que acatar, obedecer 120 leyes secretas que no las podemos conocer, no las podemos leer ni las podemos escuchar, pero tenemos que acatarlas. Para aquellos que hablan de países bananeros, esto es bastante peor que un país bananero. Esto es Macondo. Acatar leyes que no puedes conocer es ya lo último. No hay ningún país del mundo que ocurra eso. Y somos el único país de América Latina que tiene una constitución que emana de una dictadura, que no emana de una asamblea constituyente. Y somos el único país de América Latina que en toda su historia no ha hecho asamblea constituyente. Alessandri la prometió, pero lo que hizo, lo que llamaban la constituyente chica, no fue propiamente la asamblea constituyente, donde hay delegados elegidos por los pueblos, por todas las chilenas y todos los chilenos, incluyendo los que viven fuera del país, y que puede funcionar 6 meses, un año. Supongamos elegimos 500 personas y esas 500 personas redactan el nuevo texto constitucional, y esos delegados o diputados o representantes en la constituyente tienen que responder ante su base, no como estos senadores de ahora que usted los elige y vuelven 8 años después. No, tienen que responder ante su base, tienen que dar un seguimiento de los debates. Hoy día por internet se puede seguir un debate al minuto que está ocurriendo. Por lo tanto, nuestros delegados a la constituyente tienen que responder por lo que están diciendo los debates, pero el Estado Nacional chileno tiene que proteger a los constituyentes. En la asamblea tiene que haber protección, no puede venir un grupo fascista y matar a tres representantes, no, tiene que haber protección del recinto. No basta que nos reunamos los de izquierda, los puros, duros y maduros, y redactemos una constitución bonita y que decretemos el socialismo. Eso no va a tener ningún valor legal, no va a ser vinculante para la sociedad. Aquí estamos hablando de un camino duro, largo y difícil, que es cambiar la correlación de fuerzas. No solo la correlación de fuerza electoral, estamos hablando de la correlación de fuerza electoral, política, ideológica, económica, social y militar. O sea, tiene que llegar el momento en que la mayoría es tan contundente que no se puede negar la convocatoria a una asamblea constituyente, y una vez que la constituyente redacta la constitución nueva, que es producto de nuestros debates y de nuestros acuerdos, de nuestros consensos, de nuestras negociaciones, no es una planadora. En la constituyente está a la derecha y está a la izquierda, están los católicos, los creyentes y los marxistas y los ateos, y toda la variedad variopinta que hay en nuestro país. Aunque haya estado con Pinochet y con la UDI, tienen que estar ahí. Nosotros confiamos obviamente que si es una constituyente limpia, vamos a tener una amplia mayoría,
Pero a lo que quiero llegar es que en algún momento, cuando ya esté todo redactado y aprobado y se somete un plebiscito para que nosotros, el poder constituyente originario, decidamos si lo que acordó la constituyente va o no va, porque la constituyente no es soberana, la constituyente recibe nuestro mandato. Entonces, cuando redactan la nueva constitución, nos ponen a consideración a nosotros, a los que estamos en esta sala, si decidimos aceptar lo que ellos redactaron o no. Bueno, en ese momento las Fuerzas Armadas tienen que decidirse. O dan un golpe de Estado, se buscan otro Pinochet, otro estado de sitio, 20.000 muertos más, 100.000 torturados más, 1 millón de exiliados más, y se enfrentan a una situación internacional que no es la misma de 1973, o acatan o negocian. Pero ya negocian con el poder constituyente, negocian con la expresión de la soberanía popular. Esa es la parte política del tema. Jurídicamente estamos luchando por la autodeterminación del pueblo. Políticamente estamos luchando para que el pueblo decida, que manden los de abajo, que manden la ciudadana y el ciudadano, independientemente de su condición económica, social o de procedencia, si es mapuche, si es aymara, si es afrodescendiente. El tiempo... Termino, un segundo para terminar. Eso ha ocurrido en toda América Latina. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela, y las Fuerzas Armadas de Ecuador, y las Fuerzas Armadas de Bolivia, que son procesos totalmente distintos uno del otro, sí lograron llegar a un acuerdo con la constituyente. Se negoció, pero se negoció sobre condiciones dignas, con una correlación de fuerzas distinta a la que había en el año 80, cuando los militares imponen todo de la manito de Estados Unidos. De manera que nuestro movimiento apunta a eso. En resumen, nosotros apuntamos a crear una fuerza económica, política, social, capaz de doblegar la resistencia de este 1% que tiene bajo su puño el pueblo chileno desde 1829, desde la batalla de Lircay, cuando la oligarquía le impone sus designios a todo el movimiento independentista que venía desde 1818. Doblega esa resistencia que es política, económica, militar, vuelvo a decirlo, e instala una fuerza capaz de ganar las elecciones en un plebiscito, de ganar la mayoría electoral para que la mayoría de los delegados a la constituyente trabajen para la democracia y no para la oligarquía, y genera una organización de tal potencia que cuando se vote en el plebiscito final, si se aprueba lo que redactó la Asamblea o no se aprueba, ese plebiscito lo ganemos por el 80% de los votos. Eso significa tener apoderados de mesa, vocales de mesa, propaganda, gente preparada. Y para este proceso completo, nosotros usamos el concepto del proceso constituyente. Proceso. Esto que estamos haciendo aquí forma parte del proceso constituyente que ya lleva varios años, en que en cada rincón de Chile se va tomando conciencia de lo difícil que es hacer esto, pero lo necesario y justo y patriótico y democrático que es llevarlo a cabo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera en primer lugar recalcar el hecho que lo que vamos a decir acá sobre este tema proviene de dos fuentes: la acumulación de experiencia y de conocimiento al respecto. Uno, el hecho de que soy viejo, acá soy más viejo que tú inclusive, sin duda que harto, porque tuve la experiencia de vivir toda la coyuntura política trascendental, fundamental de los años 60. Y vivir, por tanto, lo que para nosotros significó los jóvenes de ese tiempo, el agotamiento de la vía parlamentaria, de la vía legal y de la vía constitucionalista al desarrollo, la justicia social y la revolución. Nos dimos cuenta que por ese camino no llegábamos a ninguna parte. Y eso nos instó entonces a pensar, bueno, pero
Si lo vamos a usar ese camino legalista, constitucionalista, en última instancia conformista, entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Y de dónde sacamos el conocimiento y la experiencia y el poder para abrir un camino distinto? Un poco el problema que tú planteabas al principio. Entonces, esa experiencia a muchos de nosotros nos marcó profundamente en los 60 y los 70 y de ahí para adelante. Repito, el agotamiento de la vía constitucional, el agotamiento de las vías pseudo-revolucionarias que se intentan al interior de un Estado liberal, no hecho por el pueblo sino por otros, que son más bien enemigos del pueblo. La segunda fuente de la experiencia acumulada que nos insta a decir algunas cosas sobre este tema proviene del hecho de que soy historiador, pero con apellido, historiador social, económico-social. ¿Qué significa hoy día ser historiador económico-social? Que estamos practicando una disciplina histórica distinta a la tradicional. ¿No? La tradicional, que es la que conocemos, reduzcamos la esencia pura para no hablar tanto. Es la historia del Estado, ¿cierto? Y los que lo habitan, los que lo administran. La historia, además, ¿verdad?, tiende a explicar los orígenes de este Estado. Y la historia que nos enseña, por supuesto, ¿quién construyó el Estado? Portales. ¿Quién lo mantuvo? Manuel Montt. ¿Quién murió en defensa de eso? Balmaceda. ¿Quién también murió en defensa de esa Constitución y de ese Estado? Allende. Y miran para atrás. La historia social, en cambio, es una disciplina que nació durante la dictadura en Chile, pero en el mundo también en los años 80. Y es una disciplina que, al revés, hace historia desde los sujetos mismos, desde nosotros, desde los jóvenes, desde los viejos, desde los niños inclusive. De abajo hacia arriba, mirando el Estado de abajo hacia arriba. Mirando la historia no para atrás, sino de adentro hacia afuera y para adelante. Es una disciplina nueva dentro de la vieja historia. Y que, como nació en los 80, inmediatamente entramos en relación con las luchas y las jornadas de protesta que hubo contra Pinochet en la década de los 80. Y ahí nos formamos, digamos, ¿no? Porque en ese tiempo el pueblo, no está de más decirlo, ya no tenía Estado protector, Estado social benefactor, Estado social desarrollista, Estado pseudo-socialista, no tenía Estado docente, no tenía Estado reformista, no tenía partidos políticos reformistas, no tenía nada, estaba solo. ¿Y de qué echó mano? De su memoria, de su experiencia. Y por eso comenzaron a hacer historia de ellos mismos y a discutir entre ellos mismos la historia local, la historia de los pobladores, la historia de los campamentos, la historia de los hip hoperos, la historia de los punks, la historia de los traficantes, la historia de los delincuentes, la historia de los talleres de mujeres. Historia de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de aquí para adelante. Bueno, la convergencia de ambas experiencias, la que nos entregó haber vivido los años 60 y la derrota y la tortura, y la experiencia que nos entrega, por otro lado, la ciencia histórica, la historia social, ¿no?, nos hace llegar a ciertas conclusiones sobre este tema. El tema es enorme, como podrán darse cuenta, porque nos hablaba aquí muy bien Gustavo. No tenemos tiempo de hablar ni expandido ni largo. Entonces quiero reducirlo a 3 píldoras, en el fondo, 3 ideas centrales que me parecen importantes y que surgen de esta experiencia analítica y sistematizada que hemos estado haciendo. La primera, creo que es muy importante. Hay que partir de la base que en Chile nunca el Estado ha sido construido por la ciudadanía. Nunca. Porque en 1833, digamos, hubo un golpe de Estado militar sangriento, hubo una dictadura militar sangrienta entre Portales y todos los militares que estaban con él, ¿no?,
que duró 30 años. No fue una asamblea constituyente libremente electa, donde la ciudadanía libremente deliberó acerca de qué Estado quería para sí mismo. Entre paréntesis, Gustavo, el año 1828 sí hubo una asamblea libremente electa, constituyente, que se reunió en Valparaíso y dictó por sí misma la Constitución del 28, que es la constitución más perfecta que se haya dictado en Chile, pero que nadie lee, que todo el mundo ignora y la dejaron de lado. Esa constitución significó la derrota política del patriciado mercantil, financiero, especulativo, golpista de Santiago. Por eso, ¿qué le quedó a Portales? Organizar un ejército mercenario, porque el ejército de la patria estaba a favor de esta constitución, con Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto. Y con la platita de los mercaderes, ¿no es cierto?, organizó un ejército mercenario y dos militares que ya, digamos, nefastos, ¿no? Prieto y Bulnes. Ahí la ciudadanía no ejerció su poder, como tú dices, de autodeterminación, su soberanía. No. El 25 pasó lo mismo. Los movimientos sociales se activaron desde el año, especialmente el año 1918 en adelante, dirigido por Recabarren. ¿Y qué comenzaron a pensar los movimientos sociales de ese periodo? Las mutuales, las mancomunales, la FOCH, la FECH, que se había fundado la asociación de... ¿Qué pensaron? Esta vía constitucionalista para el desarrollo, la industrialización, eliminar la inflación, eliminar la pobreza, no sirve. Los políticos nos han prometido mil cosas, no han hecho nada. Por tanto, nosotros vamos a gobernar, dijeron. Y comenzaron, primero que nada, a proponer leyes. Leyes económicas. Y llamaron a comisiones nacionales, asambleas por todas partes, para que la gente diera idea de cómo resolver el problema económico. Y esas ideas llegaron a Santiago, y aquí el comité obrero que dirigía toda esta asamblea la redactó. 3 proyectos de leyes económicas, y se la llevó al presidente, y le dijeron: presidente, esta es la voluntad del pueblo. Hágalas aprobar estas leyes por el Congreso Nacional. Tiene 15 días para hacerlo. Si no lo hace, el pueblo soberanamente decidirá qué hacer, y eso implicará el desacato a su autoridad y al Congreso. 1918. O sea, el pueblo se dispuso, estas 3 grandes actores aliados, la FOCH, la FECH y los profesores, se dispusieron a legislar. Represión, subversión, presos políticos, presos de todo tipo. Ahí murió el famoso, bueno, no famoso desgraciadamente, este estudiante de la Escuela de Derecho, pero que a la vez era poeta, Domingo Gómez Rojas, que habría que recordarlo un poco más. Primer mártir de los procesos constituyentes. Bueno, represión. A los 3 años, de nuevo los mismos actores se reúnen, porque cuando un movimiento social adquiere la cultura de deliberar por sí mismo, de proponer soluciones por sí mismo, de imponer las soluciones por sí mismo, esa cultura no se olvida. La repre no puede contra la cultura. Como decía Volpone, ¿te acuerdas tú del Clarín? En la época de Allende. Cavernario, decía el subtítulo del Clarín, cavernario, el pensamiento no se reprime ni se encarcela, es libre. Por eso estos movimientos, después de la represión, se rearticularon, insistieron y llegaron el año 24 a la Moneda y le llevaron a Alessandri, mire, presidente, aquí tenemos proyectos de ley para que usted instale el sistema educacional de la nueva república. ¿Y en qué consistía el sistema educacional de la nueva república? Se lo voy a decir porque calza con lo que estamos pensando acá. En ese tiempo, Alessandri, junto con Darío Sala y otros maestros, estaban proponiendo la idea del Estado docente. El Estado educa.
los profesores, los estudiantes, los obreros de la Foch, entre paréntesis, los obreros de la Foch tenían como 40 escuelas propias que ellos administraban, ponían los programas y evaluaban y todo, ¿no? O sea, tenían idea de educación. Señalaron no al Estado docente. Yo sé que a muchos no les gusta esto. No al Estado docente. Dijeron. Porque si el Estado es docente, ¿quién controla el Estado? La oligarquía. Eso equivale a decir la oligarquía docente, por tanto, no. Entonces propusieron la alternativa. La comunidad docente. O sea, el pueblo se autoeduca, señor. Y hay que organizar todo el sistema escolar en función de lo que el pueblo necesita para educarse, capacitarse, para liberarse. Por tanto, las escuelas tienen que ser administradas por el pueblo. Absolutamente. La comunidad se autoeduca. La Gabriela Michal está de acuerdo en eso, entre otros. ¿No? Alessandri, por supuesto, se enojó, los metió presos, los persiguió, los reprimió. La misma historia. El 9-25, mes de marzo, los mismos actores, porfiadamente, repito, la cultura no desaparece con la represión, se reunieron de nuevo, pero esta vez se autoconvocaron en una asamblea popular constituyente entre el 8 y el 15 de marzo de 1925, porque por sí solo habían llegado a la conclusión de que si les negaron la posibilidad de legislar sobre economía, de legislar sobre educación, entonces cambiamos la Constitución, muy simple. Y se reunieron 2.400 y tantos delegados del Teatro Municipal de Santiago, que venían de todo Chile, en base a una forma de elección que ojalá pudiéramos recordarla, porque se presenta la oportunidad de que aplicarla. Porque ellos dijeron, los representantes a la Asamblea Popular Constituyente, en este caso, que llamaron de asalariados e intelectuales, ¿verdad?, tienen que reflejar la realidad de nuestra sociedad. Aquí los pobres somos mayoría. Dentro de los pobres, los trabajadores, después los estudiantes, después los profesores, después los empleados, y muy poquititos los otros. Entonces tenía que ser una asamblea constituyente que representara estratigráficamente la estructura de clase de la sociedad. Y se reunieron, repito, durante una semana. Ya acordaron varias cosas que no puedo acá detallar porque se nos va el tiempo, pero solo quiero mencionar dos cosas. Uno, dijeron, el Parlamento tiene que ser una cámara única, no dos. Y tiene que ser una cámara, porque el Estado entero tenía que ser así, un Estado pensado totalmente para resolver el gran problema que Chile tenía en ese tiempo. ¿Cuál es el gran problema que tenía Chile en ese tiempo? Dos cosas. Uno, crisis de la producción. Todo el mundo quería este país hay que industrializarlo. Este país tiene que desarrollar la industria. La gran tarea de este país es desarrollar la producción. Y segundo, como no hay producción, los precios están altos. La otra tarea, bajar la inflación. Por tanto, no hay que construir un Estado abstracto. Un Estado que sea bueno para todo o para nada. Un Estado que responda a un modelo jurídico. Un Estado que responda a un modelo filosófico. No. Tiene que ser un instrumento de trabajo, una herramienta de trabajo para el pueblo. ¿Qué herramienta? La que resuelva problemas específicos, no cualquier Estado. Por tanto, el Estado tiene que estar diseñado para resolver el problema económico. En consecuencia, el Congreso Nacional tenía que estar compuesto, dijeron ellos, fíjense bien, solo por representantes de las clases productoras. Piensen un poquito lo que es eso. Es decir, industriales, agricultores, no banqueros, industriales, agricultores, mineros y trabajadores asalariados. Y le pusieron, le agregaron, porque, no sé, dando estudiantes ahí, y también intelectuales, ¿no?, que lo consideran como clase productora. Con exclusión, por tanto, de políticos profesionales, con exclusión de grandes mercaderes y banqueros, con exclusión, por tanto, de los militares. Y funcionaron una semana y plantearon eso. Necesitamos un Estado que sea un instrumento, que tenga una misión, que tenga un mandato específico. No un Estado abstracto, no un Estado, por tanto, liberal. El Estado liberal es una máquina abstracta.
Otro, bueno, entre otras cosas largas de explicar, pero otro acuerdo que tomaron ahí. Suena increíble, pero así fue. Abolición del ejército permanente. Tal cual. ¿Por qué razón? Porque el ejército permanente o profesional en Chile había sido una construcción, ¿no es cierto?, del Estado, de los políticos, de los empresarios, de los extranjeros. No había hecho otra cosa que masacrar al pueblo. Masacre en 1890 en varias ciudades, 1903 Valparaíso, 1905 Santiago, 1906 Antofagasta, 1907 Iquique, 1919 Punta Arenas, 1920 Puerto Natales, 1924 La Coruña, 1925 me olvidó la otra. O sea, hasta el 25 había ya una docena o más de masacres. Entonces dijeron, este ejército simplemente es un asesino del pueblo, hay que abolirlo y reemplazarlo por un ejército de ciudadanos, tal como había sido el ejército de la Patria. No tenemos tiempo acá de explicar eso. El ejército de la Patria había sido un ejército de ciudadanos y sobre todo de artesanos que trabajaron un tiempo y eran soldados otro tiempo. Y como eran artesanos, deliberaban como ciudadanos. Era un ejército deliberante, ciudadano. Como decía Gustavo, no lo trajeron para que organizara una asamblea constituyente como querían los militares. No hizo eso Alessandri, designó un comité constituyente formado por sus propios amigos, lo designó a dedo. No llamó a la asamblea constituyente. Y él manejó ese comité chiquitito, de 8 personas asistieron en promedio, y están las actas, ¿no? Y a grito pelado el hombre fue imponiendo su voluntad, porque ya sabía un borrador de constitución desde Italia hasta Chile se vino redactando en el barco. Nuestra constitución del 25 es obra de Arturo Alessandri. No hubo asamblea constituyente, el pueblo no redactó esa constitución, no redactó. Por tanto, era tan ilegítima, como dijo Gustavo, como la del 33. Era apenas una copia de la del 33, ligeramente cosmetizada. Ni hablemos de la tercera constitución, ¿no? La de Pinochet. La primera conclusión a la que llegamos nosotros en Chile, las 3 constituciones que hemos tenido, ninguna ha sido elaborada por el pueblo. Dos de ellas con intervención militar sangrienta y derrota de las mayorías electorales. Y la que no fue sangrienta fue un engaño miserable a la voluntad del pueblo por parte de Alessandri. Una traición brutal a la voluntad de la ciudadanía. E irónicamente, claro, los políticos le han construido la estatua en la Plaza de la Ciudadanía, precisamente en Santiago. Primer hallazgo importante. De ahí nuestra preocupación. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar el ideal de que el pueblo dicte y organice el orden social que le parece más conveniente para poder vivir y desarrollarse? Pero de ahí se sigue otra cuestión muy importante, creo yo, que no debemos olvidar. Hemos estado desde 1830, digamos, hasta ahora, sin haber hecho uso de nuestra soberanía. Por eso, durante 200 años más o menos, solo nos han reducido a ejercitar el derecho a petición. Derecho a petición. Y nos han entrenado y nos han obligado por 200 años a pedir. Esta es una ciudadanía empobrecida porque no somos soberanos, somos peticionistas. Sabemos pedir, sabemos, si no nos dan lo que pedimos, sabemos protestar, somos maestros en la petición y la protesta, pero no en la propuesta. Porque nos han reducido, ¿verdad?, esa condición mendicante de pedir. Entonces se ha instalado una cultura de petición. Entonces no es extraño que muchas personas, nuestro pueblo, dicen, bueno, la política es cosa de los políticos. Por eso no les piden, hagan esto, ¿no?
Y otros van a decir, organícennos una asamblea constituyente. Es decir, tenemos, como dijera, una cultura ciudadana pobre y mísera. Nos entrenaron como masa peticionista, masa en la calle, que tiene que ser conducida, vanguardizada, el Estado lo resuelve todo, los políticos, partidos lo resuelven todo. Uno solamente pide y espera, y protesta si no recibe nada, con razón o sin razón, pero eso es lo que sabemos hacer maravillosamente bien. Destaco este hecho, ¿no? Porque, claro, construir una asamblea, construir el Estado desde la ciudadanía implica saber hacerlo, tener cultura al respecto, tener memoria al respecto, tener práctica en eso. Pero 200 años de historia nos han reducido la condición, repito, de un ciudadano más mendicante y protestante que proponente y que soberano. Entonces aquí hay un hoyo, ¿verdad? Hay un vacío, hay un déficit que hay que llenar antes de convocar una asamblea constituyente. Eso es lo que nos parece un dato fundamental que viene de la historia. Porque cada vez que el pueblo se levantó con ánimos, ¿no es cierto?, de tomar la soberanía, digamos, en sus manos, y construir el Estado, fue aplastado. Fue aplastado. Esa es la experiencia que tenemos. Las dos veces, el año entre el 22, cuando la ciudadanía, un cuento largo, cuando la ciudadanía derribó a O'Higgins, dictador, antidemócrata, hasta el 28, la ciudadanía se propuso construir el Estado y lo intentó y finalmente triunfó con mucho esfuerzo en el 28, pero vino el golpe brutal de Portales y compañía. Entonces lo que hemos masticado más en estos 200 años como ciudadanos soberanos, ¿no es cierto?, ha sido la derrota sangrienta. Y por eso es que amamos a nuestros deudos y convertimos el recuerdo en un rito, ¿no?, de recordación. Por algo, todos los años se organiza el 4 de septiembre una marcha en Santiago, donde se reúnen los izquierdistas de ese tiempo, ¿no es cierto?, en Alameda, esquina de Morandé, pasan frente al Palacio de la Moneda, Morandé 80, levantan el puño, compañero Allende presente, y siguen al cementerio, y en el mausoleo de Allende se detienen y levantan el puño de nuevo, compañero Allende presente, y después se disuelven. Esa es la memoria de nuestros caídos. Una rutina, un ritual, una liturgia que no produce historia nueva, salvo el respeto a los caídos. Ya. A partir de eso, segundo gran hallazgo que encontramos en la historia social de Chile y en, qué sé yo, en las experiencias concretas y en las discusiones que tuvimos largamente en los campos de prisioneros políticos y en el exilio. La segunda conclusión es casi conceptual. Pensándolo bien, hay dos tipos de política, hay dos políticas, no solo una. Por lo común siempre hablamos la política, ¿cierto? Y uno piensa al tiro, los políticos. Pero hay otra dimensión también que no se puede llamar la política, sino lo político. La política es aquella que se practica en el Estado, desde el Estado, de acuerdo a la Constitución vigente, que es lo que hacen los políticos profesionales y lo que han hecho los partidos, todos los partidos políticos chilenos hasta el día de hoy. Incluso lo que se han planteado revolucionarios, marxistas, leninistas, con todas las variantes, ¿no? A la larga entran al sistema, aceptan la Constitución y hacen políticas desde dentro, en la ilusión, por lo menos ellos lo dicen así, que van a cambiarlo todo desde dentro del Estado. Eso intentó el Partido Liberal peleando con los conservadores del siglo XIX, entró al Estado y no cambió nada. Eso intentó el Partido Radical peleando contra los liberales y los conservadores del siglo XIX, entró y no cambió nada.
Eso hizo el Partido Democrático, lo mismo, entró, se quedó, no cambió nada. Eso hizo el Partido Socialista cuando se creó en 1983, ¿no es cierto? Entró al tiro al sistema, prometió cambiar y no ha cambiado nada hasta el día de hoy. Y el Partido Comunista, nos guste o no nos guste, lo mismo. Lo mismo. Esa es la política. Lo político, en cambio, esa política es la política convencional, la política parlamentaria, la política de elección, la política que se quiere conocer. Lo político tiene que ver con cuestiones fundamentales, lo que está señalando acá Gustavo. ¿Cómo ejercemos nuestra autodeterminación en el campo político? Si somos soberanos, porque la soberanía no radica en el Estado, como tú decías, es anterior al Estado. No radica, por tanto, en la clase política. Ni siquiera radica en la ley. La soberanía radica en nosotros, pero no así en general. La soberanía radica en nosotros en tanto y en cuanto dos cosas. Uno, nos asociamos, nos constituimos en comunidad. Y constituido en comunidad, cualquier forma que sea esta comunidad, pero comunidad, dentro de ella deliberamos. Sin comunidad, sin deliberación, no hay soberanía. La soberanía no radica en el individuo, porque es una voluntad colectiva, y los individuos somos nuestra voluntad colectiva. Para que se constituya la voluntad colectiva, se requiere eso: comunidad, asociatividad y deliberación para tomar decisiones. Se constituyeron en comunidad, detectaron el problema, AgroSuper, ¿no es cierto?, deliberaron, actuaron, mandaron cambiar a AgroSuper. Como eso les quedó gustando, partieron al Alto Huasco, conversando con las comunidades de Aguitas, se rebelaron con las comunidades de Aguitas, pararon el proyecto de la Barrick Gold, y ahí está la Barrick ahora a punto de ser cerrada, y luego bajaron hasta el puerto de Huasco, y la comunidad de Huasco la movilizaron en torno al tema de la termoeléctrica de Punta Alcalde, pararon eso, y ahora están discutiendo todo el tema de cómo purificar el agua del Valle del Huasco, porque está toda corrupta, el aire, el olor, y se están autogobernando, y están tan contentos de haberse constituido en comunidad, deliberar y tomar decisiones exitosas, que comenzaron a mirar hacia el sur y hacia el norte, y descubrieron que había comunidades similares a lo largo de todo Chile. Y el fin de semana antes pasado, las convocaron a una Junta Nacional de Asambleas Territoriales Ciudadanas en Freirina. 150 grupos llegaron. ¿Qué acordaron? Multiplicar las asambleas de base territoriales, que se llaman, o comunidades locales. Constituir coordinadoras de asamblea a nivel regional para controlar las cuestiones económicas a nivel regional. Ejercitado todo esto, después dicen, vamos a pensar en el Estado nacional. Primero lo local, después lo regional, después pensamos en lo nacional. Y ahí podemos plantear o no la Asamblea Constituyente. Porque para llegar a la Asamblea Constituyente hay que tener ya experiencia de poder. Los freirinos, hasta ustedes saben, ¿no?, me dieron a todo el cuerpo especial de carabineros de unos hoyos que les fabricaron previamente, donde cayeron ahí los señores carabineros, y desde las orillas del cerro, ¿no es cierto?, los apedrearon y les tiraron bombas a Piacere, ¿no?, y triunfaron. Entonces está en su conciencia eso como conciencia de poder. Entonces quiero decir que hay dos políticas: la política convencional de los políticos al interior del Estado y al interior de una constitución que dictaron unos señores ilegítimamente, y la política fundamental que es estrictamente ciudadana, cuya esencia es el ejercicio del poder constituyente, es decir, su deber, su derecho humano, su poder para construir el Estado y el mercado y en la sociedad civil que necesita para vivir igualitariamente y en desarrollo.
Lo que pasa es que nunca hemos hecho política fundamental. Siempre hemos creído que la política es solo la política de los políticos. Pero ahora estamos enfrentados a esta necesidad de hacer política profunda desde la soberanía. Y eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Y la tercera cosa, si quería señalar, ¿cómo estoy? ¿Me quedé un poquito? La tercera cosa que quería señalar como producto de estudios, reflexión, experiencias, qué sé yo, es que, como decía también, estoy de acuerdo ahí con Gustavo, lo más importante aquí no es la asamblea constituyente. Desde luego es un lío organizarla, pero cuando haya llegado el momento de organizarla es cuando sabemos que la vamos a organizar, sabemos que la vamos a imponer, sabemos que los milicos ya los tenemos neutralizados. Porque hay que hacer varias cosas antes, neutralizar los milicos, ¿no? Transformar las estructuras gremiales del pueblo, la CUT por ejemplo, que es una pura cúpula dominada por los partidos según un modelo anterior al golpe de Estado. Colegio de profesores, lo mismo. No podemos avanzar en el desarrollo del poder constituyente mientras tengamos estructuras gremiales chapadas todavía de acuerdo al Código del Trabajo del 31 y la Constitución del 25. Los estudiantes al contrario, ¿no? Especialmente los secundarios, porque ellos no se rigen por el Código del Trabajo para organizarse, y se han organizado de manera tal, ¿no es cierto?, que la Asamblea manda, y solo hay voceros, no dirigentes. Los pingüinos provocaron una revolución política sin saberlo, ¿no? Sin saberlo. Pero muchas de nuestras organizaciones gremiales están chapadas, repito, la antigua. Por eso las cúpulas mandan, la asamblea no participa, pues no hay asamblea. Yo por todas partes que he ido, los profesores se quejan de eso, claro. Los del colegio de arriba aparecen todos los días en televisión, como que son los profesores, ¿no? Y nosotros acá abajo estamos inactivos, no tenemos conducción, no discutimos, no decidimos nada. Y en la net está casi igual, están divididos, hay un lote que sí y otro lote que no. Son cosas que hay que resolver. Tenemos que lanzar una política hacia los militares antes que tengan la posibilidad de dar el golpe. Hay que neutralizarlos antes. Porque a estos señores no se les puede permitir que sigan autoeducándose. Que vayan a Panamá, que vayan a Estados Unidos, para que le enseñen guerra sucia. Que es lo que han practicado en Chile en 200 años. Y se siguen autoeducando en eso. Si estamos tratando de reformar el sistema educativo para que no lucren, ¿por qué no nos preocupamos también del sistema educativo de los señores militares? Esta gente está enferma, literalmente. ¿Por qué un ejército nacional que haya masacrado 23 veces al pueblo, a sus conciudadanos, a la clase trabajadora, en 100 y pico años? Es porque hay algo que está fallando ahí. Hay que reeducarlos. ¿Quiénes son los únicos que pueden permitirse el lujo de, señores milicos, obedezcan este sistema educativo? La ciudadanía, pues. ¿Por qué no están aquí ellos discutiendo con nosotros? ¿Por qué no van a clase en la Universidad del Biobío, a la de Concepción, a la Universidad de Chile, y son nuestros alumnos y que discutan del problema igual que cualquier otro? Para que aprendan lo que son los problemas reales de nuestra ciudadanía y de la clase popular. Ahí hay una tarea pendiente. Intentamos agarrar los balazos, nos sacaron la que no teníamos, la que estamos con cuentos. Intentamos trabajar con organizaciones clandestinas, leninistas, feas, ¿no es cierto? Pinochet con tortura desmontó todo eso. Dejó a Lenin en ridículo. Me consta que yo era del MIL y desmontaron al MIL por tortura, ¿no? ¿Qué le pasa al Partido Comunista? Lo mismo. Entonces hay que buscar otras vías. La cultura es un arma
política de largo alcance. Como decía una pobladora por ahí, se rían de nosotros, decía, porque nosotros aquí en el taller poblacional hacemos poesía. Eso en los años 80. Y se rían porque les decían, ¿qué puede la poesía contra los fusiles? Y ella dijo, ¿y qué pueden los fusiles contra la poesía? ¿No? Va inmediatamente, la cultura no se reprime, no se encarcela, al contrario. Al contrario, la represión, la muerte, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, a través de la memoria fortalece la cultura contestataria, pero la cuestión es que hay que educarla como poder, no solamente como recuerdo, ¿no es cierto?, de lo que, pucha, que lo siento, lo que nos pasó. Hay tareas que hacer por allí. Trabajar la CUT, que se democratice, trabajar el colegio profesor, que se democratice, trabajar, conversamos hace un rato con los compañeros portuarios, que también están discutiendo cómo democratizarse. Hay que trabajar el tema con los compañeros del cobre, que también están peleando si se democratizan, no se democratizan, cómo lo hacen, qué sé yo, que son dos gremios clave, porque son los dos gremios estratégicos que tenemos acá, ¿no? Para ello y para Chile. Ustedes lo ven, la huelga portuaria reciente hizo bajar en 5 puntos, 4,5 puntos el IMASEC, y el mercurio lloró inmediatamente. Porque el mercurio no solo miente, también llora, ¿no? Y a menudo. Bueno, esos 3 puntos yo quisiera dejar sobre el tapete. Hay muchísimos más, yo sé, porque el proceso constituyente, que nosotros lo entendemos como un proceso de autoeducación, como un aprendizaje, que es inevitablemente lento, porque son 200 años que nos han enseñado a no ser soberanos, sino a ser peticionistas. Pues dar vuelta a esa demora. Fíjense ustedes que los pingüinos del 2005 que instalaron el tema de los voceros, etc., recién están como estudiantes universitarios provocando lo que están provocando. ¿Cuánto más van a demorar para llegar a otros niveles, ¿no? Entonces, los procesos de aprendizaje popular, los procesos de desarrollo de una cultura de poder constituyente es lento. Por eso la política profunda no podemos entenderla con organizar al tiro una asamblea constituyente, o pasado mañana, o en marzo del próximo año, y convocarla a través del voto, con cartel, qué sé yo. No. El proceso consiste precisamente en que alimentemos el proceso. Porque a medida que el proceso se va desarrollando, vamos siendo soberanos ya. Y ese es el objetivo. El objetivo no está allá en el tiempo, está aquí mismo, ¿no? Hay que hacerlo al tiro. Bueno, esos serían mis 3 aportes a la conversación el día de hoy. Así que muchas gracias por la atención.